Personalmente hoy lo hago desde el espacio de educación popular del que soy parte, que es Pañuelos en Rebeldía, un equipo que además forma parte de la campaña contra las violencias hacia las mujeres y que por supuesto interactuamos con las compañías del Ni Una Menos en toda la movilización que denuncia y interviene sobre estas temáticas. Digo desde dónde hablo porque me parece, bueno, la educación popular nos enseñó a hablar desde determinados lugares que es donde pisan nuestros pies y desde nuestros cuerpos también, ¿no? Y la verdad que es, me voy a referir un poco a esa paradoja que planteaba Lucho cuando decía un momento muy particular que tenemos que analizar más. Yo creo que uno de los primeros desafíos, antes incluso de pensar en políticas públicas, es caracterizar mejor el momento que estamos viviendo. Porque podemos si no actuar con cierta inercia, ¿no? Y yo creo que hay una profundización tremenda, por un lado, de la violencia patriarcal, entre las múltiples violencias que se están además incrementando en nuestra sociedad en estos días, y contradictoriamente una iniciativa y una ofensiva del movimiento de mujeres y del movimiento feminista y del movimiento de la diversidad sexual que, claro, pone esta disputa en un centro de las temáticas nacionales, que incluso yo creo que muchos compañeros y compañeras no alcanzamos a visualizar correctamente. Hace pocos días estaba en un debate sobre América Latina y se hablaban de un montón de cosas y no se hablaba de la lucha feminista, por ejemplo. Y eran todos compañeros de izquierda, super izquierda, y yo decía, pero hay que hacer la crítica del pensamiento crítico cuando ese pensamiento crítico se olvida de hablar, por ejemplo, de esta violencia patriarcal, que es también violencia racista, que es violencia colonial, que es violencia heteronormativa, que es violencia capitalista. O sea, que son estas múltiples violencias que interactúan, que se potencian y que yo sí creo que generan una guerra contra nuestros cuerpos y una guerra contra nuestras vidas. Hay quienes dicen guerra de baja intensidad. Bueno, lo de la baja intensidad a veces parecería que es poquito, ¿no? No nos están cayendo bombas, sino que nos están matando de a una, pero todos los días, ¿no? Y hay una masacre de mujeres en este continente, no estoy hablando solo de nuestro país. O sea, o cómo leemos las 41 niñas de Guatemala incineradas frente al silencio de toda una sociedad, no solo guatemalteca, sino latinoamericana, ¿no? O cómo leemos los asesinatos que llamamos femicidios territoriales de Berta Cáceres en Honduras, de Laura Vázquez en Guatemala, de las compañías colombianas, que por defender territorios, por defender naturaleza, bienes comunes, lugares donde están realizando su vida las comunidades de pueblos originarios, son simplemente exterminadas. Entonces, yo diría que el primer punto que plantearía para el debate es necesidad de una mayor y mejor caracterización del momento político que estamos viviendo. Es decir, necesidad de no seguir actuando por inercia, porque incluso los elementos que hemos ganado 5 siglos de resistencia, pero en particular en el último siglo de lucha de las mujeres y en particular en los últimos años, porque si hablamos de violencia contra las mujeres tenemos una cantidad de leyes que son herramientas que podrían ser utilizadas muy a nuestro favor, como la ley de violencia contra la violencia hacia las mujeres, que es a mi entender una muy buena ley, pero que sin embargo en este momento esas leyes empiezan a ser licuadas por las políticas de gobierno, por las políticas estatales que quitan presupuesto, que reducen personal, que achican los espacios posibles de intervención, y por lo cual, aún teniendo las leyes, no alcanza. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas es, además de caracterizar, como decía primero, este momento, segundo, pensar cuáles son las herramientas y cuáles son las estrategias de alianzas necesarias para enfrentar esta guerra contra nuestros cuerpos y contra nuestras vidas. Es decir, cómo bueno, acá se comentaba lo de la ley de educación sexual integral y lo que está pasando acá, en esta provincia. Nos llegó el pedido de solidaridades y también lo quiero decir, cómo los gobiernos avanzan en alianzas con los sectores fundamentalistas religiosas que pueden echar por tierra décadas
de trabajo del movimiento de mujeres y del movimiento feminista. Y el otro tema que quería comentar es que traer un recuerdo, cuando hace unos años hicimos un seminario sobre feminismo y dictadura, ¿no? Y en ese seminario sobre todo nos hacíamos una pregunta, o dos preguntas. Uno, ¿cuál había sido el lugar de las feministas durante la lucha contra la dictadura? Que a eso no me voy a referir porque abre otros temas. Pero la otra pregunta era, ¿por qué a las compañeras nos costó tanto, casi 30 años, hacer la denuncia de violencia sexual en los juicios, ¿no? Y lo hacíamos en un diálogo entre sobrevivientes de esa experiencia y en algunos casos compañeras que venían de haber estado detenidas desaparecidas, y que decíamos, bueno, no podemos hablar en términos del miedo que puede provocar un testimonio, porque son compañeras que denunciaron todo, es decir, que denunciaron los secuestros, los asesinatos, la sustracción de niños, todo menos la violencia sexual. Entonces la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar del tema? ¿Cuál es el factor que actúa sobre nuestra subjetividad? E hicimos y nos dimos respuestas, fueron un montón de encuentros, nos fuimos dando respuestas. Anotamos las respuestas en un pizarrón así. Digo, cada respuesta era mucho dolor, también hay que decirlo, ¿no? Porque de pronto una respuesta era, bueno, porque los abogados nos recomendaron que no lo hiciéramos. Los abogados compañeros. O las abogadas compañeras, ¿no? ¿Y por qué nos recomendaron que no? Y porque no había prueba material, después de unos años, que pudiera demostrar que habíamos sido violentadas o violadas, no, salvo que hubiera un hijo de esa violación, por ejemplo, o hija. Y en ese caso, si no se había hablado en su momento, era como complejo en la denuncia plantearlo. Pero otras respuestas eran, no lo planteamos porque no queríamos herir a nuestras familias. Como si nuestras heridas, nosotros somos tan fuertes que las tenemos que guardar bien adentro nuestro y que nos hagan además bolsa, porque otro de los temas que hablamos de cuántas de las compañeras sobrevivientes enfermaron y murieron muy tempranamente, ¿no? De cáncer y de otras enfermedades, pero no podían lastimar con el relato de lo que habían vivido a sus familias, a sus hermanos, a sus parejas, si la tenían, a sus padres, a sus madres. Otra respuesta era, no lo hicimos porque teníamos miedo de que se sospechara que quisimos sacar alguna ventaja en esa situación. Como si una mujer presa o secuestrada en un campo de concentración estuviera haciendo muchos cálculos de lo que puede hacer o no hacer, o como si estuviera mal querer sobrevivir un día, digamos, ¿no? Porque son las distintas posibilidades en esa situación. Bueno, fue muy doloroso, decía, muy difícil, porque tocábamos un tema que es tabú, que es el de nuestra sexualidad, y un tema que es tabú no solo referido a la dictadura, porque hasta sería muy fácil hablar de los violadores, de los violentos, que son los genocidas. El tema es cuando ese violento o esa violación sucede, por ejemplo, en nuestras casas. Y ese tema es más doloroso y más difícil si eso pasa siendo una niña, por ejemplo, o un niño, como son los casos de abuso sexual infantil. Entonces, después de hacer todo ese listado, nos preguntamos, pero es que no son estas respuestas las mismas que dan las compañeras jóvenes cuando son violentadas, violadas, acosadas sexualmente. No son las mismas las razones del silencio de las niñas y los niños que son abusados sexualmente en sus familias. No es ese pacto patriarcal o ese pacto machista, pero que se extiende también a la familia completa, cuando se dice de esto no se habla. De lo que pasa dentro de las cuatro paredes de la casa, no se habla. Y no ese es el mecanismo de silenciamiento y disciplinamiento de todo un conjunto de mujeres y de familias y en definitiva de la sociedad. Entonces, cuando la violencia se pone en niveles como ahora, tan visibles, tan agresivos, la violencia sexual, la violencia de creer que ese cuerpo es mío y lo puedo matar si lo necesita. ¿Desde cuándo viene esa violencia? Y entonces ahí también nos preguntamos, ¿o acaso esas
la conquista de nuestros territorios, de nuestro continente, no se hizo sobre la base de la violación de las mujeres indígenas y de las mujeres negras? ¿O acaso la idea de los conquistadores no era ocupar los territorios, saquearlos, pero también ocupar los cuerpos de las mujeres como una forma de demostración de esas relaciones de poder de las que estaba hablándose antes de que hablaba Lucho, que son relaciones de género como relaciones de poder? La imposición de un vínculo que es patriarcal, pero que también es colonial, para construir ese saqueo con total impunidad. Bueno, podríamos seguir pensando hacia atrás, porque también en las comunidades originarias hay relaciones de poder determinadas entre los géneros, pero ese tipo de familia patriarcal que se estableció con la conquista tuvo un rol. Entonces, y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con las políticas públicas? Por un lado, pensar el origen de esa violencia, pensar esa violencia como un sistema de disciplinamiento, no individual sino social, de las mujeres. Y entonces ahí sí voy al tema que se planteaba como debate. Y entonces, ¿cómo hacemos con las políticas públicas para transformar una cultura que históricamente se ha basado en nuestro silencio, en las complicidades y en la coerción como forma de domesticación de los cuerpos y de la vida de las mujeres? Entonces, yo creo que una parte fundamental que tiene que ver con la agenda de políticas públicas, obviamente sigue siendo la de la pedagogía feminista, la de la pedagogía antipatriarcal, no solo vista desde el lugar de los cuerpos de las mujeres, sino también desde el conjunto de opresiones que vive un cuerpo de mujer, y por eso digo, es una pedagogía anticapitalista, anticolonial, pero también decir que no alcanza solo con la pedagogía feminista. Para mí, y este es un dato de este momento, la capacidad de imponer políticas públicas, y digo imponer, no estoy diciendo de negociar mucho, porque podemos negociar y siempre se negociarán políticas públicas, pero en este momento de avance de los fundamentalismos religiosos, si no hay una masiva presencia de cuerpos en las calles exigiendo parar la mano a la violencia y generar la defensa de algunos dispositivos, como el de la Ley de Educación Sexual Integral, pero también la generación de otros dispositivos de cuidado de nuestros cuerpos y de nuestras vidas, si no es con miles de mujeres organizadas y de disidencias sexuales organizadas en las calles, y ojalá varones feministas o antipatriarcales aliados en las calles, yo creo que no tenemos condiciones de generar políticas públicas por la relación de fuerzas que se intenta construir hoy desde el Estado en alianza con los sectores fundamentalistas principalmente. Entonces, ahí hago una, no sé, estoy más o menos, un tema que me parece importante plantear. Trabajar en relación a los derechos de las mujeres y a los derechos humanos. En esas dos lógicas de manera simultánea. Porque nosotros hablamos de derechos, yo decía, una gran movilización, pienso en Ni Una Menos, ¿no? Pienso en el paro del 8 de marzo, paro internacional. Pero pienso también en la movilización contra el 2x1. En la misma lógica de movilización. Porque sin ese nivel de movilización no se frenaba el 2x1. Pero además frenar el 2x1 tiene lazos con el Ni Una Menos. Porque si consideramos la guerra como una guerra machista y patriarcal, terminar con la impunidad de los genocidas y de los femicidas es parte de una misma lógica política, ¿no? Y ahí hay un diálogo para hacer y para profundizar. No sé si vamos a tener tiempo para dar el debate sobre cuánto se sirve la cárcel, o si el feminismo es o no es punitivista. Yo creo que desde nuestros feminismos populares conocemos las cárceles, hemos trabajado en las cárceles. Para ser claro, yo trabajé más de 10 años y sé la mierda que son las cárceles, lo digo así. Y sé que las cárceles no corrigen, no educan y no cuidan a nadie, eso lo comparto. Pero lo que no sé, y eso lo pongo como debate, es quién cuida de los cuerpos de las mujeres. Eso no lo sé. No alcanza con decir que la cárcel no resuelve. Hay que generar más políticas públicas y no alcanza solo con decir que hacen falta políticas preventivas. Porque cuando nosotros salimos a decir no al 2x1 y decimos los genocidas a la cárcel común decimos, encima ponemos entre grandes el signo de
común, decimos, a esa cárcel que no sirve para nada. Cuando hablamos de los asesinos de Darío Santillán y Maxi Costecchi, decimos que estén presos. Si hablamos de los asesinos de Mariano Ferreira o de distintos compañeros que han sido asesinados, que los asesinos estén en cárcel común. Sale el asesino de Fuente Alba y va el movimiento popular a escracharlo y que vuelva a la cárcel. ¿Y qué hacemos con el asesino de Micaela? ¿Qué hacemos con el asesino de Araceli? ¿Que vuelvan a matar? Digo, esas son preguntas para las que yo no tengo respuesta, lo digo así sinceramente. Creo que hay que hacer un debate más profundo de lo que se hizo hasta ahora. Porque yo comparto que el punitivismo no sirve, digamos, y que el castigo, la cárcel con castigo, no sirve. O sea, la cárcel no puede ser, no es ni lugar de sanación del presunto, ni es lugar de sanación, ni es lugar de rehabilitación, ni es lugar de castigo. Eso hasta constitucionalmente. Pero ¿cómo cuidamos la vida de las mujeres? Esa es la pregunta que tenemos que responder, ¿no? ¿Cómo? Y la última, y ya termino. ¿Cómo las mujeres no tenemos que encerrarnos para vivir? Porque la otra situación es política pública, vayan al refugio. Ay, ¿cómo vas a te encerrás en un refugio? Te creas tu propia carcelita, de la cual no puedes salir, no puedes llevar a tus hijos a la escuela porque te esperan ahí. Entonces, yo creo que para ese tipo de temas hay que hacer más seminarios, más diálogos, más debate, para tratar realmente de poner políticas públicas que cuiden la vida de las mujeres, que cuiden y resguarden las posibilidades de seguir vivas y libres, ¿no? Vivas y no encerradas ni con miedo. Y cómo desde la pedagogía feminista podemos hacer una pedagogía no del castigo, no del miedo y del disciplinamiento, sino de la libertad. Y eso lo digo no solo en las currículas escolares, sino también en la educación de nuestras hijas e hijos. Yo tengo una hija, mujer, y todos los días digo, ¿cómo hago para cuando sale a los 20 años a la calle de noche no transmitirle miedo? ¿No? Es decir, tenemos que rediscutir nuestras pautas también comunicacionales, pedagógicas, políticas e institucionales.